La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Buenas noches, queridos radioescuchas. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Koinonia Radio 1420 AM, transmitiendo directamente en vivo desde Tijuana, Baja California, México, tierra de Dios. Aquí estamos totalmente en vivo en esta noche. Sean bienvenidos a este su programa, La Dignidad del Hombre. Mi nombre es Javier Moriel Olivas. Bueno, realmente me llamo Isidro Javier Moriel Olivas, pero no me diga Isidro. Dígame Javier Moriel Olivas. Con mucho gozo, con mucha alegría estamos aquí para poder compartir una noche más juntos este programa La Dignidad del Hombre. Soy miembro de Comunidad Koinonia, comunidad que amo muchísimo, comunidad que ha cambiado mi vida y mi familia. Así es, para la gloria de Dios. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar del bautismo, pero no del bautismo ese donde usted echa el bolo y que si no echa bolo los niños salen no sé cómo. Son cosas secundarias. Vamos a hablar de lo que nos hace a nosotros ser hijos de Dios, hermanos en Cristo. Y el programa de esta noche se llama Actuar conforme a Cristo. ¿Cómo la ve usted? Vamos a hablar de nuestro bautismo, les decía. ¿Se acuerda cuando lo bautizaron? Yo no, porque estaba chiquito, pero vamos a ver algunas realidades que sucedieron ahí gracias a que nuestros padres tuvieron la valentía de llevarnos a la pila bautismal, llevarnos a la iglesia, ir acompañados de compadres, preparar el chile colorado, el mole y todo lo demás que había después del bautismo. Espero que haya habido fiesta, una fiesta de gozo, de alegría, no una fiesta del mundo. Vamos a hablar del bautismo. Me encanta este tema del bautismo. Bautismo, ¿qué significa bautismo? Bautismo viene de una palabra griega, no latina, griega, que es baptisein. Y baptisein significa limpiar, hundir, purificar, lavar, todo lo relacionado a esos conceptos. Y fíjense que todos nosotros católicos somos bautizados. Somos bautizados, queramos o no queramos, haya sido con una decisión propia, si nos bautizaron ya grandes o nos bautizaron pequeños en la fe que nuestros padres se supone que deberían inculcarnos. De una manera o de otra, gracias a Dios, y dele gracias a Dios, hemos sido bautizados. Y se supone que nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué lo pongo así como que se supone? No lo estoy poniendo en tela de juicio o lo estoy poniendo en duda. Digo esto porque a veces no vivimos realmente nuestro compromiso de bautizados y esa es la realidad. Por eso se supone, para que lo entendamos, supón que has recibido el Espíritu Santo. Y este a la vez ha realizado misteriosamente en nosotros una identificación con Cristo. Este es el punto que yo quiero tratar esta noche. Identificarnos con Cristo, actuar conforme al corazón de Cristo, ser semejantes a Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos una ventaja. Ya tenemos el primer punto o el primer paso, que es ser bautizados. Estamos bautizados. Pues así es, el Espíritu Santo ha realizado misteriosamente a nosotros una identificación con Cristo, decía. ¿Y por qué digo misteriosamente? Misterio. ¿Qué entendemos por misterio? Misterio es algo que no conocemos. Misterio es algo que no hemos todavía comprendido, tal vez. Y digo misteriosamente también, usando la palabra misterio y haciendo un juego de palabras, porque de hecho a los sacramentos en latín se les llamaba antiguamente mysterium. El sacramento era un mysterium, es decir, algo inexplicable, algo muy difícil de explicar y también muy difícil de entender, por supuesto. Y yo creo que esta falta de conocimiento de conceptos y de nuestra fe hace que haya muchas fallas en los pensadores
actuales, o no, si no los actuales, los de estos últimos tiempos, ¿no? A muchos filósofos, a toda esa gente que a veces está en contra de nuestra Santa Madre Iglesia. Ahorita, escuchando al padre Raúl Soto, curiosamente dice que hay una organización dedicada a las ciencias, ¿verdad? Y que la iglesia es abierta, que hay, por supuesto, sacerdotes muy preparados, muy educados, algunos maestrías, doctorados, pero que también puede incluir personas, aun que no sean creyentes, que hay creyentes y que hay quienes no sean creyentes. Bueno, desgraciadamente muchas de estas personas que se van más por la ciencia, por lo que puedo palpar, por lo que puedo ver, por lo que puedo explicar a través de un análisis, a través de una observación, a través, ¿por qué no?, de hacer un ejercicio, es algo en lo que puedo entender. Y a veces todos estos pensadores, todos estos filósofos se ponen o se oponen o se contraponen a nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden, porque ven las cosas desde el punto de vista meramente humano, meramente físico, por así decirlo. Pero pues no, para entender se necesita creer, así de fácil. Entonces, si no crees, no entiendes. ¿Cómo es posible esto? Platicaba con un doctor hace un par de semanas que fuimos a que atendiera a mi esposa Sucia, a la cual le mando un saludo, y platicamos de la ciencia. Dice, ¿por qué los milagros él me decía, ¿por qué no los anuncian así como muy platillo, los milagros que hace el Señor en las personas, de sanar, de esto, del otro? Y fíjense que sí pasa, nada más que nos hemos vuelto tan raros que las cosas buenas no les tomamos importancia. Las cosas buenas que hace Dios, las cosas buenas que se dan en el pueblo cristiano, no les damos importancia, le damos más importancia a lo malo, a los 500 abusos en Los Ángeles, a que al cardenal fulano, a que el obispo fulano lo suspendieron, a que esto, a que el otro, le damos más importancia a ese tipo de cosas, a lo negativo, a lo oscuro, a las sombras, más que a las luces. Y nuestra iglesia está llena de buenas cosas. Entonces yo le decía al doctor, un doctor general, que pues los milagros ocurren. Y a veces el estar respirando es un milagro. Le decía, usted no me puede explicar con toda su ciencia, con todo su estudio, cómo es que funciona realmente la conciencia humana. Cómo es que usted y yo podemos estar platicando y buscando algo positivo los dos. No lo entendemos físicamente, biológicamente, químicamente, desde el punto de vista humano. No lo podemos entender. ¿Cómo es que tenemos una razón, ese raciocinio que nos hace pensar, que nos hace anhelar, que nos hace amar, que nos hace ver lo que no se ve? Y le decía al final de cuentas que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Si tú quieres conocer a Dios, ahí está su Hijo Jesús, que pasó por esta tierra, que fue humano de carne y hueso, que sintió, que lloró, que rió, que predicó, que sanó, que liberó. Ahí está la presencia real del Señor. Entonces sí podemos ver los milagros, pero a veces esperamos milagros en nuestras vidas muy tremendos. Pero curiosamente o paradójicamente, ¿cómo se van a dar esos milagros si somos hombres y mujeres de poca fe? Si estamos dudando de que si Dios existe, entonces yo no le puedo decir a Dios, Dios sáname, si estoy dudando de que existe. Entonces soy tonto yo y es tonto lo que estoy pidiendo, ¿no? No, tengo que ser más abierto. Dios, tú tienes el poder de sanarme y yo pongo todo lo mío en ti, mis problemas, mis dudas, mis ambiciones, absolutamente todo. Y entonces es cuando se dan los milagros. Aparte de todo esto, fíjese que hay mucha gente todavía hasta el día de hoy en este momento, en este día, está siendo revisada su historia, su vida y todo eso para ser beatos, para ser santos, y tienen que ocurrir también un par de milagros. Y digo, tienen que ocurrir para que sea algo comprobable, que hayan llegado a la santidad. Entonces, sí hay muchos milagros hoy en nuestras vidas, hoy en nuestros días, perdón, y en nuestras vidas también. Pero me fui por otro lado. Estaba hablándoles de que para entender que eso es lo que les falla a muchos, hay que creer. Pero ¿qué es realmente creer? Cuando una mujer y un hombre se profesan amor eterno, se deben de creer, ¿no? No se ven todos los días, ¿o sí? El hombre tiene que salir a trabajar, la mujer se queda en casa, los niños,
El trabajo también, las ocupaciones ordinarias no se ven. Entonces el amor siempre debe estar ahí. El amor no es el amor nada más para estar cuando estén juntos, ¿no? La fidelidad, todo eso, creer en la otra persona que me va a ser fiel, que me va a respetar, que me va a honrar, creer que yo lo voy a hacer, creer que la otra persona lo va a hacer. Eso no se da solamente cuando estamos en una común unión o estamos juntos. Se debe dar también cuando yo estoy lejos de la persona o cuando la persona está lejos de mí, por supuesto. Entonces, yo debo de entender, yo debo de creer más allá de lo que estoy viendo, más allá de lo que de lo que puedo palpar, ¿no? Entonces, no se puede entender si no se cree. Se necesita creer en Dios. Eso es lo que debemos de creer. Y no solamente creer en Dios, creer que Dios derrama su gracia en nosotros, creer que Dios derrama sus dones en nosotros. A Él no lo podemos ver. Esa es la realidad. Y nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Pero lo podemos ver en los actos de las vidas de los demás, en los actos de nuestra propia vida, y lo podemos ver en lo que hacemos ordinariamente. Detrás de todo está Dios, porque detrás de todo está su santa voluntad. Entonces, vamos a entender, somos bautizados, tenemos este nombramiento de ser ya hijos de Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo realidad? Primero que nada, creyendo que Dios nos da la gracia para poder entender cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él busca de cada uno de nosotros. ¿Difícil? No, no es difícil. ¿Imposible? Tampoco. Solamente hay que tener un corazón abierto, un corazón firme, un corazón que cree. ¿Cómo la ve usted? Vamos a ir a un breve corte, queridos hermanos, no sin antes invitarlos a que nos llamen 622-8962, 622-8962 aquí en Tijuana, 866-228-4305 de Estados Unidos, totalmente gratis. Llámenos, díganos qué opina, salúdenos, regáñenos, lo que usted quiera. No le cambie, no le mueva y no se duerma. En un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Picaduras de insectos. Mezcle una cucharadita de miel, 2 cucharaditas de agua tibia y una cucharadita de canela en polvo. Haga una pasta con los ingredientes y frótela suavemente sobre la picadura. El dolor y la picazón desaparecen en 1 o 2 minutos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 9 de la noche con 14 minutos. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya regresamos, queridos hermanos. ¿Se durmió? Despiértese, porque estamos hablando de nuestra realidad,
de ser hijos de Dios, de creer, de entender, de asimilar lo que Dios quiere. Y eso solo lo podemos hacer teniendo la realidad que ya tenemos. Fíjese nada más, teniendo la realidad que ya tenemos, el estar bautizados. ¿Por qué? Porque nosotros los bautizados somos verdaderamente hijos de Dios, así como lo escucha. Participamos con nuestro bautismo de su naturaleza divina. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, ya lo he platicado, ya lo he comentado. Pero esta dignidad de hijos de Dios, que por eso se llama así este programa, la dignidad del hombre, debemos conservarla. ¿Cómo es esto? Lo he planteado de esta manera y lo voy a volver a plantear de la misma manera. Hay algunos maestros que cuando inician las clases, maestros ya de secundaria, de preparatoria o de universidad, hablan con sus alumnos el primer día de clases y les dicen, ya tienes un 10. Y se saca uno de onda y dice, ay, ¿será por mi nuevo peinado o qué? ¿Por qué será? Pues no, ya tienes un 10. Ahora consérvalo. Ahí viene lo difícil. En la gracia, en la vida espiritual y en nuestro bautismo es lo mismo. Ya tenemos la salvación. Ya tenemos lo que necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Conservarlo. ¿Y cómo se conserva? A través de la actitud, a través de una vida de oración, a través de la obediencia, a través del servicio, a través del sacrificio, a través de la vida sacramental, a través de la predicación, pero más que nada a través de creer verdaderamente que tengo esta potestad ya de ser hijo de Dios. Ahí es donde batallamos, en conservar esta dignidad, en vivirla realmente en nuestras vidas. Ahí es donde batallamos. ¿Por qué? Porque ser hijo de Dios exige, mi querido hermano, mi querida hermana, usted que es de los López, de los Pérez, de los Márquez, de los esto, de los lo otro. ¿A poco no? Tiene que vivir de una manera, ya por ser de tal o cual familia, tiene que vivir de una manera y se le exige, ¿no? Ay, que en mi familia nunca ha habido esto y tú no lo vas a hacer. Ya le dice su papá y su mamá, ¿no? Ahí muy sufridos a ellos. Que ¿cómo puede ser posible? Vamos a poner ejemplo un divorcio. ¿Cómo que te divorcias si en la familia nunca ha habido un fracaso, etcétera, etcétera, bla, bla, bla? Más o menos así es en la vida cristiana. No tan exagerado así como lo hacen sus padres y sus madres, pero más o menos así es. En cuanto a la exigencia, esto exige de nosotros. El ser bautizado exige de nosotros. ¿Qué exige de nosotros? Un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de léxico también, de las palabras que usamos, dejar un poquito la soberbia, dejar un poquito, digo, porque es bien difícil, ¿verdad? Dejar un poquito la vanidad, dejar un poquito la envidia, dejar un poquito los complejos, dejar un poquito las cobardías, dejar un poquito las confianzas, el materialismo, la sensualidad, creernos los mejores, sentirnos superiores, estar muy seguros de nosotros mismos, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo la vio? Si nos decimos cristianos, y voy a hacer un paréntesis que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero me gustaría volver a hacerlo. Somos cristianos, católico, defiende tu fe. Eres cristiano por excelencia, eres seguidor de Cristo. Amén. Que no te digan que tú eres católico y que el otro es cristiano. El cristiano es muchas veces el que está en contra de la estructura de nuestra Santa Madre Iglesia. No. Tú eres cristiano, debes de ser cristiano, tienes que vivir como cristiano porque has sido bautizado y te has hecho imagen y semejanza de Cristo, de eso estamos hablando. Salgo del paréntesis. Si nos decimos cristianos, debemos entonces actuar y tener una conducta conforme al corazón de Cristo. Como que está muy difícil esto de entender, ¿no? Pues vamos a ver esto con un par de ejemplos. Ahí les va. El primer ejemplo que quiero ponerles es un extracto de unos escritos de San Cirilo de Jerusalén, que estudiando un poco para este tema ya me di cuenta de unas cosas que no sabía. Es diferente al de Cirilo de Alejandría. Vamos a hablar del de Cirilo de Jerusalén, que nace en el año 315, que ahí anda en esos tiempos, ¿verdad? Cuando se toma un renacimiento en nuestra iglesia, cuando se construye el primer templo. Esos son los tiempos que le tocó vivir a San Cirilo de Jerusalén. Entonces él predicaba, San Cirilo de Jerusalén, un padre de la iglesia. Muy interesante lo que escribía. Él bautizaba a San Cirilo de Jerusalén
Y les decía a las personas que bautizaba después de evangelizarlos, porque antes primero se evangelizaba, luego una vez que se evangelizaba ya se bautizaba. No, contrario a lo que muchos tontamente creen, que nada más se bautizaban adultos, se bautizaban familias completas. Entonces, si yo iba, yo me convertía, yo era un pagano, que dirán los que me conocen, sigo siendo un pagano, pero ya no soy un pagano. Si yo era un pagano y me convertía al cristianismo y entraba Cristo en mi vida, en mi corazón, como dicen los hermanos separados, entonces llevaba a mi familia y se bautizaban todos, nos bautizábamos todos, se bautizaba el hombre, la esposa, los hijos y todos los que estuvieran en la casa. Entonces el bautismo de niños siempre ha existido. Esto lo pongo ahí a colación, ¿verdad? Un poquito de acervo cultural religioso. ¿Qué tal? San Cirilo de Jerusalén predicaba, evangelizaba y luego bautizaba. Y les decía a los que bautizaba, les decía: se han convertido en Cristo al recibir la señal del Espíritu Santo. Y todo se ha hecho en ustedes imagen, porque ustedes son las imágenes de Cristo. Todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Y fíjense, eso fue hace 1700 años. Ahorita andan todavía unos bautizando en el nombre del Señor Jesús nada más, y que el bautismo de la iglesia no sirve, y que vamos otra vez, y que nos vamos a la playa, y que nos vamos al río, y que vamos a una alberca, y que el bautismo debe ser por toda inmersión y todo. Sí, era así. De hecho, vamos a seguir hablando de San Cirilo de Jerusalén, cómo eran esos bautizos de antes, pero lo que significaba la inmersión y la emersión, todo aquello. Decía San Cirilo de Jerusalén, hablando precisamente del bautismo, que era la figura de la pasión de Cristo. Él lo asemejaba a la pasión de Cristo el bautismo, cosa que no se da ahorita por cuestiones prácticas y lógicas. Ahorita usted lleva a un niño o una niña a bautizar y lo bautiza el padre y lo hace por aspersión, echando el agua bendita, limpia, clara y pura en la cabecita del niño. Yo te bautizo en el nombre del Padre, le avienta el primer chorrito, en el nombre del Hijo, segundo chorrito, tercer en el nombre del Espíritu Santo, tercer chorrito. Ya me andaba confundiendo. Y esto prefiguraba, así lo planteó San Cirilo de Jerusalén, algo muy interesante: la pasión de Cristo. Fíjense bien lo que dijo, es un poco larguito, pero quiero leerlo. Fuisteis conducidos a la santa piscina del divino bautismo, si era una piscina todavía, como Cristo desde la cruz fue llevado al sepulcro. Así como tú fuiste llevado a la piscina del bautismo, como tú fuiste llevado a bautizar, así Cristo fue llevado de la cruz al sepulcro. Y se le preguntó a cada uno si creías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieren que su hijo sea bautizado en esta fe que todos juntos acabamos de profesar?, dirá el sacerdote, cuando hace la triple pregunta de renuncia y la triple pregunta de profesión de fe. ¿Quieres que tu hijo sea bautizado en esta fe que acabamos de profesar? Sí, sí quiero. Bueno, pues era lo mismo que pasaba en aquellos tiempos. Después de haber confesado esta fe salvadora, se os sumergió por 3 veces en el agua, y otras tantas fuisteis sacados de la misma. Con ello significasteis en imagen y símbolo los 3 días de la sepultura de Cristo. Pues así como nuestro Salvador pasó en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, de la misma manera nosotros habéis imitado con vuestra primera emersión, cuando saliste, cuando te fuiste sumergido por primera vez, cuando te pusieron el primer chorrito de agua, cuando saliste, el primer día que Cristo estuvo en la tierra. Eso es lo que se imita, ¿no? Y con vuestra inmersión la primera noche. Cuando te hundes, todo se muere. Cuando sales es que has renacido. Porque como el que anda durante el día lo percibe todo, del mismo modo en vuestra inmersión, como si fuera de noche, no pudiste ver nada. En cambio, al emerger, pareció que te encontrabas en pleno día, y en un mismo momento te encontraste muerto y nacido. Y aquella agua salvadora sirvió a la vez de sepulcro y de madre. Esto es lo que escribió San Cirilo, muy interesante. Y lo podemos adecuar totalmente al nuevo ritual de los sacramentos, ¿verdad? Por eso, sigue San Cirilo, por eso os cuadra admirablemente lo que dijo Salomón a propósito de otras cosas: tiempo de nacer, tiempo de morir. Cuando dijo hay un tiempo para esto, hay un tiempo para lo otro. Pero a vosotros os pasó esto en orden inverso. Tuvisteis un tiempo de morir. ¿A qué se muere cuando se bautiza?
al mundo, al pecado, a la vida ordinaria, y un tiempo de nacer de nuevo, renacer como criaturas nuevas, ya ahora sí como hijos de Dios, no como criaturas, a una vida extraordinaria, a una vida espiritual. Aunque en realidad, sigue San Cirilo, un mismo instante os dio ambas cosas, y vuestro nacimiento se realizó junto con vuestra muerte. ¿Qué tal? Y podemos seguir hablando más de esto que escribió San Cirilo. Bueno, voy a aprovechar este minuto que nos queda. Oh maravilla nueva e inaudita, no hemos muerto ni hemos sido sepultados, ni hemos resucitado después de crucificados, en el sentido material de estas expresiones, pero al imitar estas realidades en imagen, hemos obtenido así la salvación verdadera. Cristo sí que fue realmente crucificado, y su cuerpo fue realmente sepultado y realmente resucitó. A nosotros, en cambio, nos ha sido dado, por gracia, que imitando lo que Él padeció con la realidad de estas acciones, alcancemos de verdad la salvación. Oh exuberante amor para con los hombres, Cristo fue el que recibió los clavos en sus inmaculadas manos y pies, sufriendo grandes dolores, y a mí, sin experimentar ningún dolor ni ninguna angustia, se me dio la salvación por la comunión de sus dolores. No piense nadie, pues, que el bautismo fue dado solamente por el perdón de los pecados y para alcanzar la gracia de la adopción, como en el caso del bautismo de Juan, que confería solo el perdón de los pecados. Nuestro bautismo, como bien sabemos, además de limpiarnos del pecado y darnos el don del Espíritu, es también tipo y expresión de la pasión de Cristo. Por eso Pablo decía: ¿es que no sabéis que los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte. Y aquí termina San Cirilo, y les digo yo, debemos de vivir esta realidad en nuestras vidas. Pero vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos después de un breve corte. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Son las 9 de la noche, 28 minutos. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Seguimos, hermanos. Espero que no se hayan, como dicen los niños, reborujado con esto que estamos viendo que escribió San Cirilo de Jerusalén. ¿Qué es lo que decía? En pocas palabras, que nuestro bautismo se asemeja a la pasión del mismo Cristo Jesús. Así como estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, nosotros también lo asemejamos cuando eran esos bautizos de los tiempos de él, que eran todavía en las piscinas, que eran sumergidos. Cuando se sumergía, que significaba que moría en el mundo, y cuando emergía, que era el primer día que veían la luz
y todo eso. De eso se trató esta breve lectura. Estaban poniendo 2 ejemplos. Les dije, voy a poner 2 ejemplos para entender nuestra realidad de ser hijos de Dios. Ese es el primero, lo que San Cirilo de Jerusalén nos decía. Pues, ¿qué es lo que nos decía? Que las personas se habían convertido en Cristo al recibir la señal del Espíritu Santo. Acuérdense, eso es lo que decíamos. Ese es un ejemplo entonces. Vamos con el segundo ejemplo, y lo podemos encontrar en el mismo o en el propio bautismo, en el propio ritual del bautismo. Cuando en el momento del cambio de vestiduras, el bautismo, para empezar, es un complemento de rituales. Son varios rituales en uno, ¿no? Entonces, más antes dirán los de mayor edad, o dendenantes, como usted quiera, se llevaban los niños vestidos de cualquier color normal, o cualquier ropita de niño, de bebé, o igual si eran adultos, cualquier ropa de cualquier color. Ahora entendemos que es blanco, pero fíjense que debería de ser todavía, nada más que por el frío y cuestiones prácticas no se hace así. Debería ser que en este momento que se va dando el bautismo, primero hay un exorcismo, una unción prebautismal, luego está la unción de los catecúmenos, luego viene el bautismo con el agua, obviamente, y luego vienen otras cosas, se prende la vela, todo eso son pequeños rituales que hacen un solo ritual del bautismo, ¿no? Llega un momento en que ya después de bautizado es el momento en que se debería de poner ya la ropita blanca, pero nosotros los llevamos ya los niños de blanco desde la casa, obviamente para no perder tiempo y por cuestiones prácticas, ¿no? Entonces el sacerdote dice exactamente estas palabras. Si dice otras, pues está mal, porque estas son las palabras que vienen en el ritual de los sacramentos. Ya han sido transformados en nuevas criaturas y se han revestido de Cristo. Les voy a repetir. Ya han sido transformados en nuevas criaturas y se han revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca, la ropita blanca, sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. ¿Qué tal? Es lo que dice el sacerdote. Ya han sido transformados en nuevas criaturas porque ya fueron bautizados, porque ya fueron hundidos y renacieron. Ya han sido transformados en unas nuevas criaturas y se han revestido de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Se han asemejado ya a Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Es lo que nos hace tener entonces la dignidad de ser hijos de Dios, el bautismo, precisamente. Y sigue el sacerdote, que esa vestidura blanca, dice, sea por ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos, y dice, con la ayuda, y ahí compromete a los que van, con la ayuda y ejemplos, con la ayuda de los consejos, y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Ahí viene el compromiso. Ahí es lo que les decía anteriormente en otro bloque, que entra un cambio de vida. Una vez que cuando no entiendes, pues vive uno normal, vive uno sin Dios, vive uno alejado, puede ser buena persona, puede ser mala persona, puede ser un pagano, puede ser un inconverso, pero una vez que entiendes que has sido bautizado en Cristo, por Cristo, que te has revestido de Cristo, que has recibido tu nueva dignidad, que tienes el Espíritu Santo, entra el compromiso entonces de vivir de una vida diferente, de vivir de una manera diferente, Y ahí entra el compromiso también con nuestros papás y con los parientes y uno que otro colado que anda ahí en nuestro bautismo. Dice, con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Y no es la ropita que hay que guardarla en una bolsita y ponerla en una cajita y subirla ahí a un closet y guardarla, ¿no? Es lo que simboliza, es lo que significa, es lo que representa. Nuestra nueva dignidad de ser hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Somos bautizados, incorporados al cuerpo de Cristo, lavados. Eso es lo que hace que nosotros tengamos la dignidad. Y nosotros lo hemos recibido gratis de parte de Dios, que nos ama, que nos ha amado. Dios así lo ha querido, Dios nos ha dado esa gracia, Dios sigue manifestando su amor, Dios es un Dios de perdón. Yo creo que todos y cada uno de los hijos de Dios le hemos salido de esos hijos groseros, de esos hijos engreídos, de esos hijos envidiosos, de esos hijos malos, de esos hijos desobedientes.
Yo creo que Dios batalla con una familia así. No sé qué piensen ustedes. Y aún dentro de eso, Dios sigue regalando su amor, Dios sigue regalando su gracia, Dios sigue regalando su misericordia, Dios sigue regalando su perdón. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos quiere, porque le hemos costado el precio de sangre, de la sangre de su Hijo. Por eso es así. Entonces debemos empezar a hacer realidad esta dignidad de ser hijos de Dios. Bueno, ya vamos entendiéndonos. Pues podemos decir entonces, una vez que vamos entendiendo lo que dijo San Pablo, un gran hombre, predicador, cuando el Espíritu Santo lo iluminaba, lo iluminaba. Cuando el Espíritu Santo lo ungía, lo ungía. Cuando el Espíritu Santo lo llenaba, lo llenaba. Y con esto lo hacía comprender. El Espíritu Santo a San Pablo lo hacía comprender día a día que él, Pablo, perseguidor, bruto, brusco, con un celo tremendo, equivocado alguna ocasión, después cambió. Él, San Pablo, enojón, bilioso, fuerte, todo lo que él era, así era la imagen de Jesús. No lo que hacía, lo que tenía que hacer. Y San Pablo lo entiende esto, lo llega a comprender. Yo soy la imagen de Cristo. Y esto hace que no solamente lo entienda, sino que lo escriba, sino que lo viva. Por ahí tenemos un canto ya muy famoso, es famoso por el ritmito así sabrosón que tiene de las discípulas de Jesús, que es un canto que sale de Gálatas capítulo 5 verso 20. Ya no vivo yo. Esto lo entendió San Pablo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué no vivía él? Porque murió. San Pablo murió a todo lo que le gustaba, a sus ambiciones, a sus anhelos, a sus ideas que traía bien marcadas, a la educación que él había recibido como judío, a la educación también que había recibido como soldado romano. Entiende su dignidad de hijo de Dios y dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y sigue San Pablo, la vida que vivo al presente en la carne, como hombre, como humano, para que me entiendan, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el punto. Hemos puesto el dedo en la llaga, diría alguien por ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir nuestra realidad? Entendiendo esto, entendiendo que Dios nos ama, que la fe que tenemos es por el Hijo de Dios, por su amor, por su gracia que se ha entregado por nosotros. Pero lo vamos a entender nosotros mejor todo esto también cuando nos demos cuenta, cuando entendamos cada uno que como bautizados pues somos hijos de Dios y nos hemos transformado en imagen de su Hijo. Pero esto no queda del todo terminado, no es una obra terminada, tenemos unas pinceladas nada más en nuestra vida, lo demás debemos de terminarlo nosotros. Entonces se termina más bien cuando le permitimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que hemos recibido en el bautismo, que se supone que ya lo tenemos, que somos templos vivos, que Él realice la obra completa en nosotros. Entonces no debemos de estarlo buscando afuera, sino que debemos de buscarlo al interior, porque allí habita. ¿Se acuerdan? Somos templos vivos del Espíritu Santo con nuestro bautismo. ¿Qué debemos de hacer? Dejarlo que Él actúe, dejarlo que Él obre, dejarlo que Él hable, dejarlo que Él haga. ¿Por qué? Para que termine la obra que ha iniciado en nosotros. Eso solamente lo puede lograr el decir que sí, el creer que sí y el dejar que sea el mismo Espíritu Santo el que realice esa obra maravillosa en nuestras vidas. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues yo creo que es un momento de empezar. Es un momento de empezar a reconocer que somos hijos de Dios. Si tú eres bautizado, si tú eres bautizada, esa es tu realidad. Eres hijo e hija de Dios. Y por eso hay algo ahí que siempre nos hace que pensemos en Dios cuando le ofendemos,
que pensemos en Dios cuando le necesitamos, que pensemos en Dios cuando sabemos que hay que ser agradecidos, cuando sucede algo en nuestras vidas. Ahí está, es una chispita. El Espíritu Santo es eso, es una chispita en el corazón, pero una chispita que si nosotros dejamos que crezca, va a ser fuego, y un fuego abrasador, no un fuego nada más de petate, ¿no? Como le dicen, no, un fuego que no se extinga, como aquella zarza ardiente donde le habló Dios a Moisés. Ese es el fuego que necesita nuestro corazón. Entender que como bautizados somos prefigurados con Cristo y tenemos la capacidad de hacer un cambio en nuestras vidas para poder cambiar nuestro entorno, nuestra familia, el mundo, a través del Evangelio, a través del testimonio, a través de lo que debemos de hacer tú y yo como cristianos. Ahí está la invitación. Esa es la invitación. Dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Seguimos siendo pendencieros, seguimos siendo groseros, seguimos siendo vanagloriosos, seguimos siendo de cualquier manera, pues el Espíritu Santo, si lo dejamos que actúe, va a ir cambiando eso de nuestras vidas, va a ir cambiando eso de nuestras actitudes. Vamos a dejarlo que Él cambie. Vamos a un breve corte, queridos hermanos, un último corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Y estamos de regreso, queridos hermanos. Estaba ahorita en el corte recordando un poema que lo escribió. ¿Quién lo escribió, Moramay? Teresita. Santa Teresita, que dice: estate, Señor, conmigo siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el sentir que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de sin tú sin mí te vas. Algo así, muy bonito. Esto es lo mismo que hacía San Pablo. Y fíjense cómo inspira el corazón de grandes santos a escribir cosas así. Es el amor, es la conexión, es el espíritu que prende esa chispa para convertirla en un fuego abrasador. ¿Qué es un fuego abrasador? Un fuego grande, un fuego que consume. Así debe de ser en nuestras vidas. Y quiero anticiparles que para despedida vamos a tener el canto que les hablaba, ese que fue inspirado también en esa cita de Gálatas 5:20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos entendiéndonos, vamos aterrizando porque ya vamos terminando. Dios es el origen, es el Padre de todo. Y el Espíritu Santo es el que todo lo comunica. Tenemos un Dios creador, tenemos un Dios Hijo redentor, salvador,
Y tenemos un Espíritu Santo que es consolador y que también todo lo comunica. Este Espíritu Santo nos comunica con Cristo y a su propia vida. Si Dios produce en nosotros muchas cosas, es porque nosotros le dejamos que Él actúe, que el Espíritu Santo actúe. Y esto va formando en nosotros una manera de ser cristianos. Hoy platicábamos por la mañana, yo daba un punto de vista mío, particular, personal, singular, mío de mí, de que pues tienes que amar, y aparte de que tienes que amar, se tiene que notar en lo que haces. Entre más dices que amas a Dios, más tienes que abrirte al Evangelio, más tienes que abrirte al amor a los demás, más tienes que abrirte al servicio de los demás, ¿no? El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos hace partícipes, que formemos parte de la vida de Cristo resucitado. Y esta vida, fíjense bien cómo es, anótelo si gusta. La vida en Cristo resucitado es una vida santificante, es una vida vivificante y es una vida espiritualizante. Las tres funciones que nos da la vida en Cristo resucitado. Es santificante, ¿por qué? Porque nos da la gracia de ser santos. Es vivificante porque nos da la vida a través del Espíritu Santo. Y es espiritualizante porque hay una conexión en nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos deduciendo. Es en el bautismo, es con el bautismo y es por el bautismo como el Espíritu Santo empieza a identificarme con Cristo. Pero acuérdese, ¿cuál era el nombre de este programa? Actuar conforme a Cristo. Y por eso fue toda esta explicación. ¿Cómo yo voy a poder actuar conforme a Cristo? Entendiendo lo que es Cristo y entendiendo de dónde me viene la gracia. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Lo cantamos, un salmo. Muy bien. De ahí viene todo, de Dios, por Dios y para gloria de Él mismo. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que obramos. La congruencia cristiana, el testimonio, la vida en Cristo. Ahí está. Tenemos esa dicha, esa fortuna. Yo he conocido muchísima gente sencilla, voy a decir gente sencilla, gente que no llama mucho la atención, que no gusta llamar la atención, pero que vive una vida espiritual tremenda, increíble, que con solo conocerlas te llenan, que con solo ver los ojos ves un brillo que solamente viene de Dios, que con ver sus actitudes, que glorifican a Dios en todo momento, ahora sí que en las buenas y en las malas, y tú dices, bueno, yo digo, ¿verdad? Yo soy el que los he conocido. ¡Wow! Sí vive Dios, y sí vive porque ellos me demuestran que vive. Quiero platicar de dos personas que he conocido más, pero voy a poner de ejemplo a ellas dos. Uno que murió recientemente, hace unos 4 o 5 años, Joe Furio, un santo en vida para mí, en sus actitudes, en sus palabras, en su dedicación. Lo conocí en vida, tuve la oportunidad de tratar con él, un santo en vida, un hombre que tenía dinero, que se iba a las 5 y 10, que iba al Calimax, que compraba todo lo que podía en víveres y lo repartía, que agarraba niños que andaban ahí empacando, que agarraba niños que andaban ahí limpiando carros, se los llevaba al McDonald's, al Carl Jr. o a lo que sea, ojalá que nos paguen la publicidad, y los llevaba a comer, y no algo económico, algo caro. Y esto lo hacía día a día hacía esto. Otra persona que conozco que todavía vive, Filomena Armenti, italiana, también una monjita que con sus actitudes, que con su amor, que con su sonrisa, que con su bondad, me enseñó a mí que Dios todavía existe, que Dios no se ha muerto, que Dios es un Dios de vivos. Y eso me lo enseñaron porque ellos tenían la gracia del bautismo y dejaron que Dios hiciera esa realidad en sus vidas. La realidad de una vida santificante, una vida vivificante, una vida más viva y una vida espiritualizante. Ellos me enseñaron
que por el bautismo y con el Espíritu Santo empiezo, yo también, si yo quiero, a identificarme con Cristo. Ya vamos a terminar, pues ahora vamos a lo serio, vamos a lo bueno. Ya sabemos, ya entendemos cómo nos asemejamos a Cristo a través del bautismo que hemos recibido, es de lo que estamos platicando. Ahora vamos a ver cómo tenemos que actuar, cómo se exige de nosotros, de cada uno de nosotros, que tengamos una conducta conforme a Cristo, parecernos a Cristo, ser iguales a Cristo Jesús. ¿Cómo? Sí, así como lo oye. Y solo lo vamos a lograr si buscamos vivir con Él, en una unión de pensamiento, en una unión de deseo, en una unión de intención, en una unión de voluntad, todo lo que somos. Como dicen muchos cristianos, cualquier cosa que vayas a hacer, dicen algunos cristianos esto, si vas a hacer algo, lo que vayas a hacer, cualquier cosa, tomar una decisión, decir algo, lo que sea, piensa y pregúntate antes, porque de ahí parte todo. ¿Qué haría Jesús? Y entonces vas a tener la respuesta y lo vas a hacer bien. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres renunciar? ¿Quieres dejar tu apostolado? ¿Quieres dejar tu comunidad? ¿Quieres dejar el ministerio? ¿Quieres dejar de ir a la iglesia? ¿Qué haría Jesús? ¿Quieres regañar a tu hijo, a tu hija? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres hacer algo? ¿Qué haría Jesús? Asemejarnos a Cristo. Buscar el carácter de Cristo. Ser como Cristo. Sí se puede. Estamos bautizados. Allí está la gracia. Esperando que le abras. Esperando a que actúe. Siempre lo he pensado. Desde nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Templos vivos de Dios. Muy bien. Pero muchas veces lo encerramos con llave. Y no solo con llave. Con una combinación que no puede abrir. Que solamente nosotros podemos abrir para dejarlo que salga. No para que se vaya, sino para que empiece a actuar en nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos va a hacer a nosotros que actuemos conforme al corazón de Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Morir. Morir a ideas personales, a pensamientos, a proyectos, a ambiciones. De verdad, morir. Porque eso no nos lleva a ningún lado. Para poder decir, como dijo San Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Muy buenas noches, querido hermano, querida hermana. Qué bueno que estuviste con nosotros. Te invito a que sigas con nosotros mañana en punto de las 5 de la tarde, aquí en Koinonia Radio. Te dejo con este canto. Buenas noches. Ya no vivo yo.
El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.